En el día de hoy te quería explicar acerca de cómo hice este código para crear un juego estilo RTS. Para los que no sepan, son simplemente esos juegos estilo estrategia como lo son Warcraft, Starcraft y bueno, y todo eso de este género de estrategia. Entonces pensé en hacerlo acá en HTML con JavaScript para explicar la lógica, ya que cuando tú tengas bien claro la lógica de cómo funciona ese tipo de juegos de estrategia o recolección de recursos, entonces te va a ser mucho más fácil entender a la hora de tú ya adaptarlo a cualquier otra tecnología, ya sea un Real Engine utilizando C++ o bien utilizando lo que es Unity, ya utilizando lo que es el lenguaje de C Sharp. Entonces podemos ver que acá tenemos un contador automático que va incrementando de la recolección de recursos, ya que vamos creándolo parte por parte. Tenemos acá para nosotros construir la base, ¿cierto? Y él cobra cierta cantidad para construir el cuartel y construir la unidad. Entonces acá nosotros podemos ir creando esas unidades, los cuarteles, y entonces ya luego vamos incrementando el código. Entonces, como para mostrar bien cómo es que funciona este tipo de lógica cuando tú lo piensas, podemos ver que cada uno de los personajes que creamos es una instancia. Entonces acá empezamos a aplicar lo que es la lógica de la programación orientada a objetos. O sea, tenemos, por ejemplo, una clase que se llame tipo estructura. Entonces la estructura puede ser un cuartel, puede ser un castillo, puede ser, por ejemplo, una tienda, o bien puede ser, por ejemplo, una estructura para invocar dragones. Y, por ejemplo, acá tenemos la clase que son, por ejemplo, los personajes, que tenemos una unidad llamada personaje, o sea, una clase personaje que puede ser del tipo mago, puede ser del tipo guerrero, podría ser del tipo orco o de lo que tú quieras. Entonces, cuando nosotros vemos acá el código, que es bastante simple, tenemos acá el HTML, simplemente le damos unos pequeños estilos, ¿cierto? Y una ubicación del resource. Luego nosotros vamos a dibujar todo mediante un canvas y colocamos un div que vaya a ser los recursos que por defecto empiecen 100 y él vaya incrementando. Entonces acá aparecerá para construir la base, construir el cuartel y para crear la unidad. Entonces acá en el script empezamos con la configuración del juego, en donde nosotros creamos acá un canvas, le pasamos como un contexto que sea 2D y que va a buscar el elemento llamado resource, que es este para asignar la cantidad según vaya incrementando. Entonces por eso él dice document get element get by ID, que vaya y busque por el ID que posea este nombre. Entonces ajustamos el tamaño del canvas a la ventana, inicializamos el estado del juego como son los recursos, un arreglo para las estructuras, las unidades y para seleccionar las entidades. Que recuerde que una entidad sería, por ejemplo, cada uno de estos muñequitos. Eso conformaría lo que es una entidad. Entonces, si acá yo refresco, entonces mire que acá cada uno de esos conforma una entidad que la podemos manejar de forma individual o la podemos manejar por grupos. Igual como estamos arrancando con la base, ellos todavía no tienen física y luego vamos a ir ampliando la física. Por ahora recuerda que como todos esos proyectos que siempre les enseño a hacer, arrancamos desde la base, desde la lógica para que lo vayas entendiendo. Si está seleccionado o no, de dónde comienza la selección y en dónde termina la selección. Entonces por eso inicializamos en cero. Entonces acá definimos los colores tanto para el player, para las unidades enemigas, para la enemy building, que sería la construcción del enemigo, para cuando nosotros seleccionamos la caja de selección y el borde de la caja. Entonces acá ya empezamos a crear las clases. Recuerda que una clase es como un molde. Entonces la clase de las entidades donde inicializamos un constructor, le damos la ubicación XY, ancho, alto, color y el tipo, ¿cierto? Y luego usamos el método de draw que sería para dibujar. Entonces mire que como estamos usando programación orientada a objetos, entonces nos es mucho más fácil organizar el código y hacerlo más escalable y fácil de entender. Acá dibujamos la barra de vida, acá el borde sin está seleccionado y luego creamos una clase llamada building que extiende de entity.
Recuerde que entity es la entidad, entonces estamos diciendo que vamos a crear una construcción que extiende de la clase entidad. Entonces, como extiende la clase entidad, vamos a poder heredar sus propiedades y luego en el constructor le pasamos x, y el type. ¿Listo? Y luego acá en el left, ¿cierto? En el left, el width y el height, y le decimos qué tipo va a ser. Entonces, en este tipo base, le asignamos un alto, un ancho, y va a ser del tipo barracas. Entonces, si necesitáramos tipo castillo, acá lo acondicionaríamos para que fuera tipo castillo o tipo la estructura que tú quieras. Y ya luego acá mediante super ya lo ubicamos y ya lo terminamos de asignar el progreso de la construcción y si se está produciendo o no. Y luego en el método update verificamos que el tipo sea base y la base genera los recursos automáticamente. Entonces creamos otra clase llamada unidad que extiende de entidad. Entonces mira que tanto el building como las unidades extienden de entidad. De nuevo el constructor, el update, mover hacia el objetivo si existe, solo detenerse cuando está muy cerca del objetivo y luego hacemos el move to. ¿Listo? Y ya luego acá tenemos las funciones principales del juego, que estaría el crear el base, que preguntamos que si los recursos es mayor o igual a 50, entonces ahora sí vamos a poder crear nuestra base. Si no decimos no hay suficientes recursos para construir una base. Y luego ya creamos acá la función de crear la barraca, que si es mayor a 30, creamos la barraca. Y luego lo mismo para crear las unidades, que si los recursos es mayor a 20, verificamos si hay cuarteles donde crear unidades, porque no los podemos crear de la nada. Entonces creamos una constante barracas que haga un filtro, que si encontramos a barracas y que existe por lo menos una, vamos a poder crear un soldado. Entonces acá ya luego hacemos el update en el display para mostrar los recursos que nos quedan y luego acá ya colocamos la posición de donde va a estar nuestra entidad. Y luego en esta parte nosotros seleccionamos todo primero y al verificar el clic a ver si hay alguna unidad para mover. Y luego en este handle box obtenemos las coordenadas de seleccionamos todo primero para luego poder seleccionar las unidades dentro del cuadro. Y con esta otra función ya realizamos el movimiento de nuestras entidades, que serían nuestros guerreros, dibujamos la caja de selección y con esto otro hacemos ya el efecto visual para el punto del destino. ¿Listo? Que sería para donde se desplazaría. Añadimos el marcador a una array de efectos, creamos nuestro marcador, lo dibujamos, el array para mantener los marcadores del destino y la función principal para actualizar el dibujo y el dibujado y el redibujado. Entonces acá creamos el Game Loop, limpiamos el canvas, actualizamos los edificios, actualizar unidades, dibujar cuadros de selección, dibujar y actualizar marcadores y elimina los marcadores que ya no son visibles. Y luego continúas con el bucle mediante el Request Animation Frame del loop. Y luego en esta parte deshabilitar el menú contextual para poder dar clic derecho porque como estamos en el navegador necesitamos utilizarlo para mover. Y acá en los eventos ya tenemos acá que vamos a leer las acciones del mouse, ¿cierto? Para el mouse down, el mouse move, el mouse up, que es cuando pasamos por encima. Y acá ya tenemos la interacción para escuchar los botones de construcción cuando nosotros damos clic para construir la base, la barraca y crear la unidad. Inicializamos el juego con el Game Loop y ya para terminar creamos los enemigos de forma random y le damos un tiempo en segundos para crear los enemigos después de 2 segundos. Como podemos ver es una lógica simple pero efectiva. Por ejemplo acá ya construimos el cuartel y ya con un cuartel construido ya podemos crear las unidades. Entonces mira que de esta forma vas entendiendo la lógica y eso mismo lo aplicas independiente si vas a usar Unity o Unreal Engine. Muy bien, hasta aquí este video y no olvides seguirme en mis redes sociales. Hasta pronto.